Bueno, me voy a referir ahora a la cuestión de la distribución continua de carga. O sea, el potencial cuando hay una distribución continua de carga. Si en lugar de tener cargas concentradas, que sería este caso, Q1, Q2, Q3, me las imagino cargas puntuales, en el cual lo que yo obtenía era el potencial debido a la distancia con cada una de esas cargas puntuales, sumaba los potenciales y obtenía entonces el valor de volts en ese punto P. Cuando la carga es continua, lo que voy a hacer es, lo que ya hemos hecho, imaginar un diferencial de Q en el volumen donde hay distribución continua y calcular que el diferencial de potencial debido a esa carga puntual, que es diferencial de Q dentro de ese material de distribución continua, sobre el radio, donde el radio será la distancia al punto P. Pero lo que el libro comenta al principio es que hay dos caminos para calcular el potencial. Un camino es este, que sería a partir de la ley más básica, la que inició con fuerza primero, campo después y potencial utilizando la constante de Coulomb, pero que también es posible que si por algún motivo yo conozco ya el campo E, entonces podría aprovechar otra relación, y es que cuando se definió B también apareció que era menos la integral desde infinito hasta RA, hasta R, algún R, pero lo pongo así para marcar que es el punto que estoy analizando, del campo vectorial E escalar el recorrido S que hago para ir desde infinito hasta R. En realidad, ahora que sabemos potencial, también se podría calcular el campo de dos maneras. Se podría calcular el campo con una fórmula general con R cuadrado acá, o se podría calcular el campo como menos la derivada de B. Después lo comento. Pasa que el libro no lo comentaba en el capítulo S porque todavía no habíamos visto potencial. Pero ojo, una cuestión que tiene que quedar clara. Para poder obtener el potencial, tiene que ser posible disponer del vector E completo a lo largo de todo el recorrido de esta integral de línea. A ver, lo voy a decir así. Tengo acá una carga distribuida. Y yo lo que voy a hacer para calcular B de esta manera es venir desde el infinito hasta un punto P mediante una línea que puede ser recta o podría tener cualquier forma. Si la carga es distribuida ya no va a ser tan fácil ir por el radio, será con algún eje de coordenadas. Pero resulta que en este recorrido que voy haciendo desde el infinito hasta el punto, E va a tener características vectoriales, así que podría ser, para poder calcular eso, yo necesito conocer el vector de E en cada punto. No me alcanza con conocer, supongamos que ese fuera el eje X, si yo solo conozco EX, no me alcanza. Entonces, discutamos un poco eso y en realidad lo vamos a discutir trabajando sobre el ejemplo que utiliza el libro cuando resuelve un anillo de cargas. Veámoslo. Es el ejemplo 25.5. Potencial eléctrico debido a un anillo con carga uniforme. Vamos a usar esto, ahora lo dibujo en el pizarrón. Radio A minúscula, distancia X al punto P y tengo raíz cuadrada de A cuadrado más X cuadrado y un pequeño diferencial Q que es el que voy a utilizar. O sea, lo vamos a calcular mediante la primera ecuación, la diferencial V. Veamos. Lo que tengo acá es el dibujo de ese ejemplo y fíjense, lo que voy a calcular es cuál es la contribución de ese diferencial Q al punto P. Por un lado tengo que acordarme además que diferencial Q va a ser lambda por diferencial S, donde S será el arco que recorre esto, o también lambda por el radio de ese círculo por diferencial phi, si considero phi al ángulo, ese ángulo no este. El de recorrido de acá sería mi
phi. Y entonces, veamos, ¿cómo es esto? Resulta que va a ser que diferencial de tensión, de potencial, para ser más preciso acá, porque lo vamos a calcular como el equivalente a venir desde menos infinito. Va a ser igual al diferencial Q sobre raíz de x cuadrado más a cuadrado, y eso va a ser igual a la constante de Coulomb por lambda por a por diferencial phi sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. Esto es lo que vamos a integrar. Fíjate que recién mencioné que el potencial era el que nos iba a dar la integral de menos infinito a C, pero no voy a estar haciendo ese recorrido porque no lo hago a través del trabajo. Pero esta cuenta, si yo asignaba B a esa característica, ser K por Q sobre X, y le asignaba ese valor, era equivalente a haber hecho trabajo trayendo una carga desde el infinito hasta ese punto. Así que esa ecuación ya contiene la idea de que el potencial que calculo ahí es el equivalente a integrar el trabajo para llegar hasta ahí. La integral en realidad que nosotros vamos a hacer va a ser sobre diferencial phi, así que va a ser recorrer el anillo. Entonces veamos. B va a ser igual a KE por lambda por A sobre la raíz de x cuadrado más a cuadrado, porque x y a son constantes al recorrer todo el anillo. Por la integral de diferencial phi, ¿entre qué? Entre 0 y 2pi. Entonces va a ser igual KE por lambda por A por 2pi sobre la raíz de x cuadrado más a cuadrado. Pero resulta que 2pi por A es toda la longitud del anillo y lambda es la carga, así que eso es lo mismo que KE por la carga total sobre la raíz de x cuadrado más a cuadrado. Si alguien calcula otra cosa también está bien, o si lo deja expresado así. Esto es una manera dependiendo de los datos. Por ejemplo, alguien podría haber dicho, pero acá, dado que yo me acuerdo que KE es 1 sobre 4pi epsilon 0, podría poner KE por 2pi como 1 sobre 2 epsilon 0, y entonces el resultado de B también podría haber sido lambda sobre 2 epsilon 0, por ejemplo, por A sobre la raíz. También sería válido. Ponemos este que es el que puso el libro, pero digo para que si alguien llega acá no se preocupe, no es que esté mal, y de hecho todo lo demás va a dar igual, no hay ningún problema. Ahora la pregunta es esta: ¿puedo calcular E? Porque el libro lo calcula, y si bien hace alguna aclaración, yo acá dije hace un rato que para eso había que conocer E en todo el recorrido, porque fíjense, en realidad, conocer, acá estamos calculando E, así que en B habría que conocer todo el recorrido, perdón, que era lo que, porque B era la integral, era menos la integral de infinito positivo hasta RA del campo. Entonces tenía que conocer todo el campo. Ahora estamos derivando, podría parecer que no, en realidad no necesito todo el recorrido, pero sí necesito algo más. De verdad, en algún momento el libro lo comentaba, pero como no supone que han trabajado sí o sí con derivadas parciales, está como una nota abajo. El valor correcto de E vectorial, si conozco potencial, sería menos la derivada parcial respecto de x de B de xy, según el versor en la dirección x. No sé si ustedes usan la y versor j y k o x, creo que lo van a entender igual sin problema. La derivada respecto de y de B de xy respecto al versor j, y si tuviera 3 dimensiones hay que agregar un versor k. Si yo conozco esto, puedo calcular E, pero necesito conocer la variación de B en X y en Y. Y acá en realidad cuando calculamos, fíjense que solo nos movemos en X, entonces esta parte no la conocemos. Pero hay un truco en este problema, y vamos a ver en cuál no se podría. En este problema yo sé que por simetría, como el punto P está a igual distancia de todos lados, los componentes de Y se anulan. Vieron que ahora como B era escalar no fue necesario hacer el coseno de nada. Cuando calculábamos E, esto nos daba inclinado y había que calcular el EX y descontar los EY. Bueno, pero ese mismo truco nos puede servir ahora. El E que es vectorial, yo sé
Porque esto, fíjense, esta parte sería EX es igual a menos la derivada respecto de X de B, y Y es igual a menos la derivada respecto de Y de B, pero B tiene que tener variable X e Y, a menos que no la tenga por otra cosa. Por ejemplo acá, por simetría, yo sé que esto es igual a 0. Y si sé que esto es igual a 0, entonces no hay variación del potencial en la dirección de Y, ni en la dirección de Z, si fuera en la profundidad tampoco. No le puse una tercera dimensión, pero la van a entender. Con lo cual, en este caso, yo estoy seguro que en todo momento el campo E va en esa dirección para cualquier valor de X y no hay variación en ejes perpendiculares. Entonces sería lícito decir que el vector E va a coincidir siempre en este problema por la simetría con EX en la dirección E. Y eso es lo que me permite entonces calcularlo solo con la derivada, que es lo que hace el libro. Entonces, entendido eso, borro. Y lo que hace el libro es calcula X como menos la derivada, que no es necesario ya que sea parcial, este solo depende de X, de B. Y lo tienen en el libro, así que pongo simplemente los resultados, KE por Q por X sobre X cuadrado más A cuadrado a la 3 medios. Que si se fijan en el capítulo que leemos campo eléctrico coincide. Sobre esto, podría preguntar, ¿y si hubiera sido que lo hago al revés? Quiero decir, si hubiera calculado el campo eléctrico primero, ¿podría haber obtenido el potencial como la integral? También. Pero veamos, aunque sea el recorrido mental, los cálculos igual los tienen en el ejercicio anterior. Cuando yo calculaba en el capítulo que hablaba de campo eléctrico, si yo calculaba campo acá tenía que, en realidad, un diferencial de campo, perdón, no un diferencial, un campo producido por un diferencial de Q era un vector, y ese vector, el módulo de ese vector, es el que se calcula como KE por diferencial Q sobre R cuadrado. Cuando hacía ese planteo, esta R no es la del círculo, sino raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado, ¿no? Cuando hacía eso y lo resolvía, obtenía un valor de E que en realidad coincidía con este. La pregunta, ¿y por qué? Perdón, no, me falta algo ahí. Ese era el E, pero resulta que yo no sé hacer esto, que es lo que debería hacer. Integrar a lo largo de toda este igual sí es un diferencial. Integrar a lo largo de todas las diferenciales Q, los diferenciales C, entonces esto de acá sería igual a KE por la integral de diferencial Q sobre R. Puesto así está mal en el sentido que no estoy considerando las cuestiones vectoriales. O sea, fíjense que acá me está faltando un versor, un vectorcito que guía el diferencial y que va cambiando todo el tiempo. Eso sería no tan sencillo. De hecho, es la definición de una integral vectorial. El truco que hacíamos era el siguiente. Si en lugar de calcular, yo anoto que el módulo diferencial E al menos vale eso. Lo que hacíamos era dividirlo en DEI y DEX y decir que todas las contribuciones en la dirección Y y en la Z también, en las que fueran perpendiculares, se van a cancelar. Entonces puedo hacer que si calculo solo DX y los integro, obtengo el campo total. Entonces, lo que había era que esto era coseno de θ, otro ángulo, no el phi de ahí, sino este, ahora sí este, por el diferencial E. Y bueno, ese era el truco. Recuérdenlo, lo teníamos antes. De ahí llegó a esta ecuación. Con el campo como es vectorial, es necesario hacer esta aclaración. Y si yo me hubiera movido, si yo hubiera tratado de calcular un punto que no esté en el eje, perdí. O sea, tengo que hacer todo. Que además es bastante más compleja la relación. Como estaba justo en el eje central, puedo descontar las componentes de campo perpendiculares al eje X. En el potencial, en principio, no fue necesario descontar nada porque el potencial es un escalar, entonces simplemente se integra. Pero
el modo que lo hice es recorrí X, no tengo la componente ni. Entonces, ¿valdrá hacerlo? Bueno, el razonamiento sería más o menos el siguiente. Fíjense, ¿qué es lo que debería saber para saber cuándo no lo tengo que aplicar? Cuándo no puedo aplicar este truco. O sea, truco sería, dado que conozco E, lo acabo de borrar, pero lo tengo por acá, para no volverlo a derivar, lo busco. X será KE por Q por X sobre X cuadrado más A cuadrado a la 3 medios. Ese era el que se obtenía con todo ese venir de ahí. Y ahora quiero obtener B a partir de ahí. ¿Puedo? Veamos, ¿qué es lo que habría que razonar? Este es el punto P. ¿Cómo calculo el potencial B en la definición más académica? Entonces será menos la integral viniendo desde el infinito hasta BA del campo E escalar diferencial S, que es el diferencial de recorrido de la línea que he usado para llegar hasta el punto RA, desde el infinito. Entonces, si yo uso exactamente el eje central del círculo, estoy en el infinito y voy recorriendo para acá en la integral. Yo puedo hacer esta integral siempre y cuando conozca E vectorial en todo el recorrido, pero en ese recorrido el campo puede tener distintas direcciones. Sin embargo, esto lo aclaré hace un ratito, ahora sobre el ejemplo concreto. Sin embargo, en este caso en particular, como yo razono en base a la simetría, conozco el vector en cada punto, porque el vector siempre coincide con el eje X. Entonces, solo por eso es que reemplazo esto por X y esto por un producto normal. Y entonces, como conozco, si hubiera sido un vector que no va en el eje X y yo lo conozco, se puede resolver también. Para eso que hay que resolver una integral vectorial. Acá se dan las dos cosas. Pregunta 1. ¿Conozco el campo en cada punto con toda su dimensión vectorial? Sí. Además, va en la dirección X y entonces se me convierte esto en un producto común, lo cual me facilita, con simplemente herramientas de análisis 1, resolverlo como esto. Y es ahí donde lo puedo calcular. Y efectivamente, si hacen esta integral y reemplazan, van a obtener el resultado del potencial tal cual lo obtuvimos al principio.